tardes. El día de hoy hablaremos sobre la fase de ejecución. En nuestro clip anterior conversamos sobre algunos aspectos que nos permiten comprender la necesidad de estos recursos, sobre todo cuando nos referíamos a la identificación de la problemática. Hay diferentes técnicas, hay diferentes metodologías. Nosotros hemos estudiado algunas. En ese sentido es importante señalar que los recursos utilizados para la ejecución del proyecto se basan principalmente en una planificación de la cual nosotros podemos hacer una subdivisión. En primer lugar podemos hablar del plan de recursos, en segundo lugar hablar del plan de recaudación de fondos y en tercer lugar del presupuesto del proyecto. Para referirnos al plan de recursos es importante señalar que este plan de recursos es clave en términos de la definición del alcance y tareas. Es decir, que si el alcance de nuestro proyecto no está claramente identificado, va a ser muy difícil poder conocer cuáles son las actividades, tareas, entregables, productos o servicios que a través del proyecto nosotros queremos brindar. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros vamos a referirnos exclusivamente a las tareas o actividades que se realizan en el proyecto. En ese sentido, la primera de las herramientas que mencionábamos, el plan o planificación de recursos, pasa por al menos 3 momentos. El primero de ellos es la definición. Cuando hablamos de definir los recursos del proyecto, estamos haciendo referencia al establecimiento de las características que deben de reunir los recursos para la elaboración de los entregables o de los productos que nosotros vamos a generar con el proyecto. En segundo lugar, la definición de la estrategia de recursos. Esto implica en cómo nosotros vamos a conseguir los recursos que son necesarios para nuestro proyecto. Esto pasa, en primer lugar, por distinguir qué recursos disponemos, recursos internos, y cuáles recursos son externos y que los requerimos. Y puede haber una tercera categoría que se refiere a los recursos de formación, es decir, que nosotros tenemos ya ciertas capacidades en nuestro recurso humano, pero carecen o adolecen de ciertas habilidades o destrezas, para lo cual no necesitamos contratar personal externo o contratar nuevo personal interno, sino que potenciamos a través de la formación sus capacidades. En tercer lugar, aparece la planificación y nivelación de los recursos. Esto significa entonces que nosotros debemos de establecer cuáles son las necesidades de los recursos que tenemos, establecemos un cronograma de actividades en el cual los vamos a utilizar y definimos cuál es la disponibilidad de recursos con la que nosotros contamos. Los recursos de los que estamos hablando pasan por la mano de obra, es decir, quiénes van a ejecutar o quiénes van a realizar las actividades propias del proyecto, los materiales, todos los aspectos que tienen que ver con los diferentes instrumentos, herramientas que necesitamos para realizar la producción. En tercer lugar, los equipos, que principalmente pueden ser equipos tecnológicos, equipos en proyectos que requieren de un cierto tipo de intervenciones, maquinaria, etc. Y en cuarto lugar, servicios de consultoría cuando sea necesario y cuando se necesite una expresión o manifestación experta del área en la que nosotros necesitamos trabajar. En segundo lugar, aparece el plan de recaudación de fondos. Este plan de recaudación de fondos se basa principalmente en la correcta identificación de los problemas que vamos a solventar y en esencia lo que pretende decir es o establecer de dónde se van a extraer los recursos. Pueden ser recursos propios de la organización en la que nosotros trabajamos y que es la que quiere llevar a cabo el proyecto, o si van a ser necesarios fondos o recursos externos que podrían ser obtenidos a través del voluntariado, a través de donaciones o a través del financiamiento de un organismo nacional o internacional. Incluso podría ser financiamiento del gobierno. En tercer lugar, habíamos dicho los aspectos relacionados con el presupuesto del proyecto. El presupuesto, entonces, no es más que una definición específica, clara y detallada de todos los recursos que necesitamos nosotros para llevar a cabo cada una de las diferentes actividades. Estos recursos pueden ser financieros, pueden ser materiales, pueden ser humanos, una combinación de ellos, etc. En principio, algunas líneas presupuestarias son definidas por los cooperantes. En algunos otros casos, el cooperante deja libertad de
ejecutor que determine cuáles son las líneas presupuestarias, obviamente verificándolas que guarden relación entre las actividades que se van a realizar y los productos entregables que se van a tener al final de la intervención. Esto entonces nos permite diferenciar por lo menos en dos grandes categorías de recursos: los recursos directos y los recursos indirectos. De tal manera que los directos son aquellos que están vinculados con las actividades propias del proyecto, y los indirectos son aquellos que, aún no siendo directamente ejecutados para el proyecto, contribuyen a su ejecución. Ustedes tienen algunos ejemplos planteados en la U virtual. Y finalmente señalar que los costos de contrapartida o costos compartidos aparecen en aquellos casos en los que el cooperante requiere que haya por lo menos una inversión pequeña por parte del ejecutor o de la comunidad que va a ser intervenida, o en el peor de los casos del gobierno municipal o del gobierno central del país donde se va a realizar la intervención. Esto con el objeto de que la carga de la responsabilidad no caiga exclusivamente en el cooperante y esto genere una especie de compromiso para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Bien, espero que estos comentarios sirvan para retroalimentar un poco los contenidos de esta semana, y les recuerdo que a partir de la medianoche de este día viernes, es decir, a las 0 horas del día sábado 12 de octubre, ustedes tienen habilitada una prueba corta para que puedan verificar los contenidos de la primera y la segunda semana. Gracias.